El maestro Alfonso Zárate, analista de Primero Noticias. Maestro, 3 años, la mitad, pita el medio tiempo de Enrique Peña Nieto. Sí, Carlos, creo que a la hora de hacer un corte de caja de estos primeros 3 años, lo primero que hay que decir es que el regreso del PRI se dio después de 12 años de alternancia. 12 años de alternancia en donde la sociedad esperaba que un gobierno diferente al PRI mostrara que se podía gobernar con eficacia, con resultados, con honestidad. Y en el fondo creo que los gobiernos, particularmente el de Fox, fueron muy decepcionantes en términos democráticos. Regresa el PRI y el primer tiempo del presidente Peña Nieto se caracteriza por decisiones enérgicas, el caso de la detención de la maestra Elbester Gordillo, la construcción de acuerdos que se traducen en el Pacto por México, que incorpora muchos temas de la agenda del país que habían permanecido a lo largo de muchos lustros pendientes. Es un primer momento de muchas realizaciones y de mucha expectativa. La prensa internacional habla del momento de México y el presidente salvando al país, etcétera. Luego hay un segundo momento en donde los escándalos de presunto tráfico de influencias, la Casa Blanca, la Casa de Ixtapan de la Sal del presidente, la Casa de Marinalco del secretario de Hacienda y Crédito Público, todo esto empieza a generar un ambiente de incomodidad, de molestia de sectores importantes de la sociedad. Los hechos de Ayotzinapa, en donde si bien es cierto que es una responsabilidad primaria del municipio, es decir, lo que vimos en Ayotzinapa es la colusión, en donde, bueno, era muy difícil saber quiénes eran los buenos y quiénes los malos, un narcomunicipio, pero en donde sí hay responsabilidades del gobierno federal, entre otras cosas porque había un 27 batallón en la zona, porque tenía que ser un punto de atención en materia de seguridad nacional, es decir, tenía que estar Iguala y Guerrero, digamos, ¿no? Muchas omisiones y eventualmente un involucramiento de lo mismo agentes de la Policía Estatal que de la Policía Federal. Pero todo esto lo que se traduce es una especie de pasmo del gobierno de la República. Y yo diría que a la hora de hacer un corte de caja es muy importante partir en la inmensidad de temas y de claves que incluyen estos 3 años, quizá los 3 renglones que importan más desde una perspectiva de la sociedad. Y yo creo que esos 3 renglones son el tema de la corrupción, el tema de la economía y su impacto en el bienestar de la sociedad y el tema de la inseguridad. Y creo que en el caso de la corrupción, lo que tenemos es un rebrote realmente muy significativo de la corrupción, en donde vemos una corrupción muy desbordada que abarca prácticamente horizontal y transversalmente todo, es decir, toca lo mismo a nivel municipal, estatal, federal, que a nivel de los 3 poderes, en donde la sociedad está sintiendo este hostigamiento de la corrupción y lo está ubicando como un tema primario. Y yo creo que en el tema de la corrupción los saldos son deficitarios, no solamente por lo que comentábamos de las casas, sino también la fuga del Chapo, porque también al día de hoy las grandes constructoras, los amigos del gobierno, los beneficiados, OHL, IGA, las empresas de San Román, no han sido inhabilitadas y siguen despachándose con la cuchara grande. En el segundo tema, que es el tema de la economía, del crecimiento económico y su impacto en el bienestar, tanto el presidente de la República como el secretario de Gobernación en la etapa de campaña nos dijeron 1 y 1000 veces que veníamos de 30 años de crecimiento mediocre de la economía, de estancamiento, de un crecimiento de apenas promedio 2.3. Bueno, lo que tenemos estos primeros 3 años es inclusive menor a eso, lo cual quiere decir que, bueno, todas las bendiciones que nos anunciaron con las reformas, especialmente con la reforma energética, no han llegado. Sabemos hay condiciones en el exterior, la caída de los precios del petróleo, la desaceleración de China, todo eso está claro, pero lo cierto es que frente a las bendiciones que nos hablaban, el resultado es muy frustrante. Y en el tema de la delincuencia, de la inseguridad, si bien es cierto que tenemos una reducción en el caso de los secuestros, también es cierto que en anchas zonas del país, en Tamaulipas, en Veracruz, en Sinaloa, en Veracruz, ya dije, bueno, en tantas otras, la gente vive con miedo, es decir, Guerrero desde luego. Entonces, lo que tenemos es, yo diría, un saldo deficitario. Cuando concluyen los gobiernos, Carlos, la historia, la gente, al final de cuentas,
recuerda a los presidentes no en función de toda su obra, sino en función de 1, 2, 3 acontecimientos importantes. Por ejemplo, cuando decimos ¿qué hizo Lázaro Cárdenas? Recordamos el reparto agrario y la expropiación petrolera. Gustavo Díaz Ordaz, el 2 de octubre. La gran pregunta es cómo va a ser evaluado el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Va a ser evaluado por las reformas estructurales, porque hizo un giro fundamental, o al final de cuentas la gente recordará la fuga del Chapo, la Casa Blanca, qué es lo que va a ocurrir? Así que al presidente le quedan, pues la verdad, menos de 3 años, porque ya sabemos que en el sistema político mexicano, una vez que hay candidato y que está la lucha, declina el poder, y ese es otro dato, por cierto, Carlos. Tenemos ya una sucesión adelantada en donde están todos los corredores en camino, así que le queda menos tiempo al presidente de la República para mostrar que esas reformas estructurales dan resultados, pero no en teoría, sino en el bienestar de la gente. Muchas gracias, maestro Alfonso Zárate, analista de Primero Noticias.